Llevo casi 3 horas parada en la carretera y me acabo de dar cuenta que las cosas sí cambian y que las personas sí cambiamos y que las relaciones sí pueden ir hacia mejor y pueden sanar. ¿Y a qué me refiero y por qué digo todo esto? Porque a reserva de compartir muchas cosas de cómo fue la relación con mi mamá durante muchos años, en cualquier otro momento de mi vida, yo ahorita estaría con una ansiedad brutal, con un estrés muy cabrón y seguramente hubiera mentido, estaría diciendo mentira tras mentira y estaría sumamente estresada porque llevo 3 horas parada en la carretera, porque en principio hoy yo a las 9 de la mañana iba a estar en el taller para que le cambiaran las llantas al coche. Saliendo de cambiarle las llantas, que no se iban a llevar más de 3 horas, yo iba a tomar carretera y a llegar a comer con mi mamá. Ese era el plan inicial hoy. Y las cosas fueron sucediendo en el transcurso del día porque no pude llegar a las 9, llegué a las 9:30 y cuando llegué ya había otros clientes esperando, entonces me dijeron te entregamos el coche a la 1 de la tarde. Dije perfecto, me da tiempo de llegar a comer. Le hablé a mamá y le dije oye, más o menos salgo a la 1 de México, llego perfecto, comemos. Mi mamá me dijo está bien si comemos y me dio todo el menú y le dije sí, está perfecto. Me dijo ok, voy a hacer la comida, voy a preparar la comida y te espero para comer. Le dije sí, perfecto. Cuando llego por el coche me dicen, oye, hay 2 piezas que están dañadas y por seguridad es importante que se las cambies, no te podemos montar todavía, ¿no? Y entonces le dije, bueno, ok, dale, cambia las piezas y entonces eso implicó que se tardaran 3 horas más y entonces yo fui y le hablé a mamá y le dije, oye, no voy a poder llegar a comer porque pues no me han entregado el coche, le van a cambiar otras piezas. Y la respuesta de mi mamá fue buenísimo, no pasó nada, ve de comer algo y cuando puedas pues avísame y acá te veo. Le dije ok, perfecto. Según crucé caseta, le hablé, le dije ya crucé caseta, voy para allá. Y me paré a la mitad de la pista y le hablé y le dije, no sé qué pasó en la pista, pero pues estamos parados. Y de una manera sumamente amorosa me dijo, a ver, déjame te investigo, qué pasó esto, no sé qué, bueno, con cuidado, te viene, no sé qué, Y pareciera algo como muy natural, ¿no? O sea, es como si me escuchan hablar y dicen, güey, pues, ¿y qué tiene eso de impresionante o no? Que durante toda mi vida esto no se daba. Porque si yo quedaba en comer con mi mamá y no llegaba o se me atrasaba algo o no, yo empezaba a conectar con una ansiedad muy fuerte. Yo empezaba a mentir y le decía, es que pasó esto, es que no sé qué, o ya voy en camino, pero, o sea, era mentira tras mentira tras mentira para que mi mamá no se fuera a enojar. Y al final se enojaba y al final se molestaba porque habíamos quedado en 1 hora y yo no llegaba y no comíamos y después yo me tardaba más y entonces se volvía una bola de nieve y eso a mí me generaba un nivel de ansiedad y de estrés que era horrible y me empezaba una alergia y mi estómago empezaba horrible y yo llegaba estresada por cómo mi mamá me iba a recibir, por la cara que me iba a hacer, por la respuesta que me iba a dar, y porque iba a tener un castigo. Y era un vivir en ese estado todo el tiempo, todos los días, muy cabrón. Y todo el tiempo yo me la pasaba mintiendo. Y hubo muchas veces en las cuales yo comí 2 veces o cené 2 veces, porque si venía de una cena o venía de comer, yo no podía decir que venía porque si no iba a haber problema, entonces volvía a comer y era una cosa demasiado estresante para mí y mi cuerpo estaba en un estrés absoluto y constante todo el tiempo. Y hoy, en este momento, acabo de recapacitar en esto y entonces me habla mi mamá y me dice, Verush, con mucho cuidado y avísame cualquier cosa y acá te espero y cuando llegues si quieres vamos a cenar, te invito a cenar, o sea, y es una emoción que mi mamá tiene de verme y es una emoción que yo tengo de verla y de llegar y de ya estar con ella y abrazarla y platicar y esto es resultado de un crecimiento que hemos tenido ambas a partir de muchísimas pláticas incómodas, de confrontaciones,
de entender qué pasaba, de asimilar, de integrar, de ser amables y compasivas con nosotras mismas y cada una con la otra, de respetar, de empatizar, de perdonar, de sanar, de acomodar, de cada quien tomar su lugar y todo. Y esto ha sido un trabajo de varios años y esto, repito, lo estoy contando en este video, pero no sé si necesariamente lo comparta así de bote pronto porque considero que valdría la pena dar un poco de más contexto en general. Pero hace un mes llegué a casa de mi mamá de haber venido de 2 meses muy duros. Yo creo que han sido los meses más duros en general en mí, de confrontación, de depresión, de tocar fondo, de cuestionar cosas, de desesperarme, de encabronarme, de sentir que no podía, ¿no? Y hace un mes llegué a casa de mi mamá un viernes y le dije: necesito a mi mamá. ¿Por qué? Porque durante muchos años yo no supe cómo ser su hija y durante muchos años ella no supo cómo ser mi mamá y no teníamos esta relación de mamá e hija, sino que yo hice un movimiento en el amor ciego y en estas falsas lealtades en donde yo durante muchos años jugué el rol de pareja de mi mamá. Y cuando logramos, digamos, separar eso, ponerle fin a ese tipo de dinámicas y cómo nos estamos relacionando, fue algo muy fuerte para las dos porque no supimos cómo gestionarlo en ese momento y yo le llamo que fue un divorcio muy importante, muy duro, fue un duelo muy fuerte y a partir de ahí empezamos. Y entonces hace un mes finalmente yo llegué a su casa y le dije: necesito a mi mamá. Y ella me dijo: aquí estoy. Y por primera vez durante 40 años me sentí vista por mi mamá, escuchada, atendida, consentida, respetada totalmente en mis tiempos, en mis espacios, en mis procesos, en lo que quería hacer, si quería dormir, si quería comer, si quería no hacer nada, si quería estar acostada. Fue un respeto tan hermoso y una aceptación incondicional que lo pude sentir, lo pude integrar, me pude llenar de ese amor, de esa plenitud. Y para mí ha sido algo mágico porque me doy cuenta que eso que yo durante muchos años dije que era imposible que pasara, a mí cuando me ponían los temas en la terapia yo decía: es que tengo un problema con mi papá, ¿no? Porque mi papá estuvo ausente, porque tengo la herida del abandono, porque tengo apego ansioso. Y el día que a mí me dijeron: el tema es con mamá, yo dije: ni de pedo el tema es con mamá, para nada. Con mamá la relación está poca madre, yo me llevo súper bien con mamá, ¿no? Y claro que no. Por supuesto que no, y ahí estaba, pero era tan fuerte el dolor y no lo quería ver y no lo quería enfrentar que durante muchos años lo negué y me lastimé muchos años. Me puse en una posición que me lastimé muchos años y todo esto desde el inconsciente y desde no entender qué estaba pasando. Y hoy que finalmente puedo llegar y decirle: necesito a mi mamá y necesito un abrazo de mi mamá y necesito la contención de mi mamá, y hoy agradezco de una manera infinita al universo, a la conciencia, a Dios, a toda la parte que hizo que esto fuera posible, en el sentido de yo retomar mi lugar como hija, honrar a mis papás, a los dos, darles las gracias por haberme dado la vida, entender que el vínculo siempre va a estar, aunque la relación no, pero el vínculo va a estar. Y hoy estoy aquí gracias a ellos dos y soy 50% mamá y 50% papá, y tienen cosas tanto favorables como desfavorables y tienen cosas que yo hoy tengo de los dos virtudes, tengo de los dos defectos, tengo de los dos herencia en todos los sentidos, y hoy soy y estoy aquí y soy resultado de mi historia, y mi historia, gracias a todo lo que ha sido, hoy estoy en donde estoy y estoy viviendo en una plenitud y en un descubrimiento cada vez más de mí. Y entonces para mí hoy es un privilegio el poder hablar abiertamente con mi mamá y llegar y decirle con todo el amor: necesito mamá y aquí estoy y quiero contarte esto
y quiero abrazarte y ¿no? Y entonces hoy conecto con esa plenitud y ese gozo y esas ganas de llegar, pero llego desde una posición de hija y dejarme consentir y dejarme llenarme de todo eso después de todo lo que hemos pasado, de lo que hemos vivido, de lo que hemos sanado, que hoy doy testimonio. Para mí era como una luz al final del túnel, ¿no? Y hoy siento que sí hay esa luz al final del túnel y que los milagros, porque para mí hoy es un milagro que la relación con mi mamá puede estar como está, que los milagros existen y que las personas cambiamos. Y que lo que hay dentro de cada quien es puro amor, pero que muchas veces está bloqueado o está tapado o está cegado o está negado por todo eso que durante tantos años lastimó, dolió y que fue necesario protegernos y poner una armadura y poner una máscara y a través de ese personaje salir al mundo y enfrentarte y decir esto es lo que soy, y eso empezó a formar una personalidad que hoy no necesariamente eres esa versión. En mi caso yo no lo era. Entonces hoy que puedo conectar con esta paz, con esta tranquilidad, desde la verdad, desde la autenticidad, decirle, ma, pues no logré que quedara el coche a la 1 de la tarde, me va a tardar más horas, no voy a llegar, vas a comer sola, y si no pasa nada, tranquilo, aquí te espero, te veo, ¿no? Y este gusto de vernos, de decir, tengo muchas ganas de que llegues, pero no por dónde estás, porque todos estos años lo que pasaba era que al momento en que yo me moví de mi lugar de hija y me puse en el lugar de pareja de mamá, empezamos a tener una relación muy tóxica y muy codependiente, y entonces mi mamá empezó a ejercer un control muy fuerte sobre mí y yo conecté con eso, y entonces mi mamá necesitaba saber con quién estaba, dónde estaba, qué hora estaba, qué estaba haciendo, por qué no, y si no le contestaba eran 40 llamadas, y si yo no le contestaba le hablaba a alguien más, y ese alguien más, y entonces movilizaba a 40 personas a mi alrededor para saber dónde estaba. 40 personas me hablaban y decían, güey, tu mamá te está buscando, pero no era que yo no le quiera contestar a mi mamá, sino que no tenía el teléfono o me había quedado sin pila o ¿no? Entonces cuando lo prendía era un mundo de mensajes, de llamadas, y eso era como... Y yo, güey, me quedé dormida. Estaba dormida en mi casa, en mi cama, dormida. Y entonces era bastante duro y fueron muchos años muy, muy jodidos en ese sentido. Y yo tenía muchos miedos porque yo sentía que le iba a hacer, o sea, en el momento que yo confrontara a mamá, yo sentía que le iba a lastimar. Y me doy cuenta que todos esos años, lo que pasó también es que adentro de este cuerpo, que yo lo veo en el espejo y digo, pues eres una adulta, durante muchos años habitaba una niña realmente. Entonces como que la niña empieza a crecer el cuerpo de adulto, pero interiormente y en el subconsciente y en el inconsciente no hay esa madurez, no hay esa responsabilidad, no hay esa conciencia de que estás creciendo, pero es un crecimiento biológico, físico, pero no necesariamente interno, emocional, en conciencia, y entonces empieza a haber un caos muy fuerte porque entonces empiezas a hacer cosas de adulto, las personas te empiezan a tratar como adulto, tienes responsabilidades de adulto, tienes una vida de una persona adulta, pero adentro hay una niña, y adentro hay una niña con sueños, con deseos, pero con un chorro de miedos, con un chorro de inseguridades, con mucha falta de amor, de ser vista, de aceptación, con mucha permisividad de abusos, de una necesidad de amor, y entonces se vuelve esta dependencia y codependencia, y permitiendo cualquier cosa a cambio de un cariño que no existía realmente. Resolviendo la vida, queriendo salvar, con temas de alergias, con temas de enfermedades para llamar la atención, buscando tener las mejores calificaciones para ser vista, sacando los mejores promedios, llevándose hasta el límite en su cuerpo, en su salud, en sus emociones, prestándose a diversas cosas buscando algo que nunca llegaba. Entonces era esa niña habitando un cuerpo de adulto y asumiendo responsabilidades de una persona adulta, porque en principio eres adulto, ¿no? Pero adentro hay una niña, y es una niña que no sabe ni cómo gestionar y está totalmente lastimada, totalmente herida, sin sentido, confundida, que no sabe por qué le pasan las cosas, que repite patrones, que las relaciones son lo mismo, que se conecta con personas y relaciones tóxicas, entonces se vuelve algo sumamente
desgastante que está ahí, que está drene y drene y drene y drene energía y energía y energía. Y por otro lado está mamá, que también está en ese inconsciente y que además está congelada porque no sabe que en la historia, a su vez, mi abuela, su mamá, pasó toda una serie de cosas y a su vez, y entonces todo ese linaje, ¿no? Bisabuela, abuela, mamá, están en ese atorón, en ese congelamiento por las diferentes razones, y entonces tenemos que empezar a gestionar porque tenemos que vivir esta vida, pero no somos conscientes de lo que está pasando, de la historia que hay detrás, de lo que hubo en la infancia de cada quien, de lo que pasaba durante el embarazo. Mi mamá pasó por muchos miedos, por muchas inseguridades, por mucho enojo, porque papá se fue, porque no dijo nada, porque la historia, porque esto, y toda la vida era el mismo relato, y se vuelve un caos, y así vivo todo el tiempo. Y entonces cuando a mí me dicen, hay que sanar, mamá, yo decía, o sea, no hay manera, ¿no? Y cuando empiezo a sanar, y cuando empiezo a tener las pláticas que hoy tengo, y cuando empiezo a darme cuenta que se puede y que puedo llegar y decir quiero a mamá, y puedo llegar y decir hoy no voy a estar, y puedo poner límites, y puedo llenarme a mí de mi amor, y puedo voltearme a ver, y puedo darme lo que a mí me gusta, lo que quiero en el momento, puedo poner los límites, puedo decir hoy no, y no pasa nada, sino que además de que no pasa nada, se respetan los límites. Es algo mágico, para mí ese es el milagro, porque eso que parecía que era ya como determinante y todo, deja de serlo y se convierte en una posibilidad de seguir compartiendo relación, además de vínculo. Porque muchas veces el vínculo va a estar para el resto de la vida, pero la relación no, porque hay relaciones que se fracturan, hay relaciones que se terminan, hay relaciones que no hay manera de que sucedan. Y en este caso, el poder reconstruir y resignificar la relación con mi mamá ha sido uno de los mayores regalos en mi vida que hoy tengo, y que siempre voy a estar agradecida, porque además de todo lo pude hacer en vida con ella, y eso no puedo pagarlo de ninguna manera más que dándole todo el amor que puedo, desde como puedo y desde mis medios, y no, porque al final los papás son los que nos dan a los hijos, nosotros somos los pequeños, ellos son los grandes. En el orden así va. Y entonces yo le voy a dar en medida de mis posibilidades, como pueda, cuando pueda y con lo que pueda. Y hoy puedo, en medida de mis posibilidades, llegar a abrazarla, compartir, nutrirnos, conectar. Lo hago con todo el amor, con todo el cariño, sin que me pese. Durante muchos años fue algo que me pesó muchísimo y que lo sentí como obligación y que me costaba absolutamente todo. O sea, era un nivel de... Yo sabía si mi mamá me ponía Berush, si me ponía Berushka, si me ponía hija o si me ponía hijita. O sea, una palabra, un mensaje, y yo ya sabía si mamá estaba enojada, si estaba... ¿no? Y para mí era sumamente estresante, porque mi mamá durante muchos años parecía que estaba enojada con la vida, y era una obsesión conmigo, y era un nivel de control, y era un nivel de toxicidad muy grande, muy fuerte, en el cual las dos conectamos, las dos caímos, las dos estábamos en ese loop, en esa dinámica, y no había manera. Y yo, cuando puse distancia y lo vi desde afuera, dije, puta, esto está cabrón, o sea, ¿cómo le vamos a hacer para salir de esta? Y hoy que ya logramos salir, hoy que ya estamos en el otro lado, hoy digo gracias por absolutamente cada una de las conversaciones que tuvimos, cada uno de los temas. O sea, gracias por eso que dolió tanto, pero que al final del día hoy puedo llegar y abrazarla y llenarme de ese amor, y estar desde el lugar de hija y tener a una mamá desde el lugar de mamá, y que además para mí es un ser espectacular, es un ser sumamente luminoso, amoroso, con una fuerza impresionante, y es mi linaje, es mi mamá, y así era mi abuela, y así era mi bisabuela. Entonces hoy poder darme cuenta que yo vengo de ahí, que yo soy esa parte de ese linaje, y el poder estar cada una en su lugar y que la energía fluya,
y darme cuenta que por otro lado también soy parte del linaje de mi papá y que en todos lados es parte del ser humano y las acciones, las decisiones que tomamos y el por qué las tomamos y es responsabilidad de cada quien. Y yo en este caso soy inocente de las decisiones que tomaron mis papás y por qué lo hice. Y yo soy inocente de eso. Y yo hoy a su vez asumo mi responsabilidad de cómo yo gestioné o no gestioné o cómo yo asumí o no. Y hoy decido que desde mi parte adulta nutro a mi niña, la consiento, pongo límites, la cuido, la priorizo. Es lo más importante para mí. O sea, si a mí me dicen, ¿cuál es tu persona, o sea, tu prioridad? O sea, yo. ¿Quién está primero en tu vida? Yo. ¿Quién es la persona más importante? Yo. Y no tiene que ver con un tema de ego, porque el ego es esta máscara que durante tantos años me ayudó a sobrevivir de la manera en la que pude, mintiendo, haciendo, intentando gestionar, poniéndome de tapete, permitiendo abusos, ese es el ego. Ese es el ego. Hoy es bajar barreras, bajar resistencias y permitirme ser yo, poniéndome a mí como prioridad para que a partir de yo llenarme de ese amor, de esa dicha, de ese gozo, de esa energía, a partir de honrar a mis papás y honrarme a mí, es que entonces todo cambia. Y cada vez que yo me despierto, doy gracias y les doy gracias por haberme dado la vida y gracias por mi historia. Y gracias por los momentos vividos. Y gracias porque hoy, gracias a todo eso, hoy pude descubrir quién soy. Y hoy puedo definir en qué momento estar en mi energía masculina, en qué momento estar en mi energía femenina, en qué momento jugar el rol de hija, en qué momento jugar el rol de amiga, en qué momento jugar el rol de tía, en qué momento jugar el rol de directora, en qué momento jugar el rol de líder. Todo eso lo fui descubriendo gracias a todos estos procesos y a este crecimiento y toma de conciencia cada vez más y poderme dar cuenta qué pasaba en mi familia, qué pasaba en mi familia de origen, que es mamá, papá, qué pasaba en mi familia paterna, en mi familia materna, cómo vienen, cuáles son los patrones, las dinámicas, qué estoy repitiendo, qué cargas, qué sí, no, soltar, agradecer, colocarme, poner mi lugar, respetar, empatizar desde el amor. Y es un regalazazazazo. Entonces que hoy puede estar en este parado total en la carretera con la tranquilidad y la paz de que no voy a tener ningún problema con mi mamá, que no va a haber regaños, que no va a haber enojo, y al contrario voy a llegar y me va a recibir con un abrazo sumamente luminoso, expansivo, amoroso. Para mí es lo mejor que puedo tener. Y entonces como pues llevo 3 horas aquí parada y no pasa nada. No hay desesperación, no hay tengo que llegar a una hora, ¿a qué hora voy a llegar? No lo sé, a la hora que tenga que llegar, a la hora que llegue, y a esa hora me va a encantar poder ver a mamá. Y esto hace 3 años o menos de 3 años no me lo hubiera podido ni siquiera imaginar, porque era una obligación, porque había un control, porque había mentiras, porque había dependencia, codependencia, necesidad, miles de cosas. Pero hoy sé que sí se puede, y hoy no tengo más que dar las gracias y agradecer por resonar, por estar, por integrar, por honrar, por abrazar, por asentir. Y cada vez es más gratificante y cada vez es más expansivo y cada vez se siente mucha más paz y mucha más alivio, amor, gozo, plenitud. Y además se vuelve como mucho de fe, de creer, de confiar que si esto que parecía imposible se logró y sucedió, seguramente lo demás va a suceder. Porque cuando tienes, es como si todo esto fuera mi energía, una esfera, y cuando te llenas y te llenas y te llenas y te llenas y resanas todas las fugas y todos los puntos con los que conectabas con otras personas y por donde se te fugaba la energía, que para mí eso es el perdón. Es como resano, recupero energía, alineo, y cuando alineo entonces ahí fluye todo, y ahí está el perdón, porque es cuando fluye, ¿no? Y entonces darme cuenta que hoy está eso y que se puede reconstruir y se puede contar una nueva historia, porque el pasado es el pasado, pero lo que viene todavía no está escrito necesariamente,
y digo necesariamente porque hay muchas cosas que más adelante podré compartir, pero escribir ese presente y delinear el futuro hoy hace toda la diferencia, y hoy por eso vivo un día a la vez. Por eso fue que descubrí esa herramienta, por eso fue que descubrí ese sistema, ese método de solo por hoy, un día a la vez. Porque si yo me agobiaba pensando en cómo vencer al monstruo, cómo sanar la relación con mamá, cómo sanar la relación con papá, cómo... Era un monstruo para mí, era como, no puedo con esto. Y cuando fui un día a la vez, vamos un paso y vamos el otro, y solo sigue, y un día a la vez, ahí fue cuando empecé a ver los cambios, muy pequeñitos al principio, y ahora son saltos cuánticos. O sea, es algo brutal, maravilloso, pleno, que agradezco, que valoro, y que cuando se mueve el sistema, cuando puedes poner en orden, cuando puedes pedir ser vista con buenos ojos, si decides hacer las cosas diferentes. Te pido que me veas con buenos ojos y decido ser emprendedora, te pido que me veas con buenos ojos y decido poner límites, te pido que me veas con buenos ojos y decido ser abundante, cumplir mis sueños. Te pido que me veas con buenos ojos y dejo lo que no me toca, lo que no me corresponde, porque yo soy la pequeña y yo soy inocente de todo esto, y lo dejo con ustedes. Y el empezar a modificar el relato, a cambiar ese relato, es algo que a mí hoy me genera no solo una paz y una plenitud, sino que además es un gozo, una dicha y un amor que es como wow, porque además cada que volteo es como un gracias por haberme dado la vida, gracias por lo vivido, gracias por la apertura, gracias por la escucha, gracias por la disposición, gracias. Y no tengo ni idea qué va a pasar, cómo se van a... No, pero es como, si ya ahorita logramos esto, seguramente vamos a lograr muchas otras cosas. Y hoy el tener a mi mamá desde ahí, desde esa postura, desde esa fuerza de vida, desde esa conciencia, es una gozada en lo absoluto. Es una dicha, y además es un ejemplo para mí. Es un ejemplo de que claro que se puede. Así que esa es la razón por la cual hoy no necesariamente siento ningún tipo ni de estrés, ni de ansiedad, ni de tener que llegar a una hora, ni de desesperación, ni de angustia, ni de nada. Es como, pon música, relájate. Solo ahora mismo me empieza a dar mucha hambre, y entonces digo, bueno, estaría bueno traer algo para comer, que también eso es como algo que mi mamá siempre me ha inculcado, y por alguna razón esta rebeldía es como, no, yo cualquier cosa la resuelvo en el camino conforme se vaya dando. Traigo una hielera que es de mi mamá, que me pidió que se la trajera, y en lugar de ponerle agua, comida y todo por si pasa algo en la pista, no lo hago. Y es parte de ese aprendizaje también, ¿no? Muchas veces yo no quise hacer lo que mi mamá me decía, me sugería y todo, por un tema de rebeldía, de decir ya basta, ¿no? Porque ya no puedo más con estas imposiciones, con esta control, pero hoy veo que también hay mucho amor atrás de eso, también hay mucha construcción, porque yo hoy creo, no tengo la experiencia de ser mamá, pero hoy creo que como mamá realmente siempre vas a buscar el bienestar de tus hijos. Y el otro día explicaban esto, ¿no? Que es como si los papás están en una isla y se está acabando la isla y se van a morir, y tú les hablas y les dices voy para allá, los papás te van a decir ¿para qué vienes? O sea, ¿para qué vienes al desastre? Quédate donde estás, y si estás allá estás bien, quédate allá. Y un poco es eso, o sea, es como, yo sé que mamá siempre buscó dar lo mejor de ella, con todo el amor del mundo, con todo, ¿no?
pero son esas dinámicas que muchas veces no vemos, que muchas veces vienen del inconsciente, del subconsciente, que estamos sanando generaciones atrás, que hay estas falsas lealtades, este amor ciego, estos cambios de posición, de orden, un sinfín de cosas que hace que todo el caos, y entonces repiten los patrones y nos relacionamos desde las carencias, desde las heridas, desde lo que nos amenaza, y luego resulta que las personas son nuestro espejo y las personas son nuestro reflejo y nos proyectamos ahí, y a su vez ellas se proyectan, y entonces mientras no lo entendemos se vuelve cada vez más caótico, porque entonces vienen chorros de problemas, culpas, resentimientos, desesperación, ansiedad, depresión, suicidios, relaciones de mucho abuso, relaciones tóxicas, ¿no? Y realmente si nos vamos a la raíz de todo esto, que es algo que yo he estado viendo desde hace mucho tiempo en las constelaciones, todo viene y todo nace de los vínculos primarios, mamá, papá, hombre, mujer, que fueron necesarios para dar la vida a un ser humano. Entonces todo viene de ahí, todo viene de esa información que empieza siendo el temperamento, se convierte en un carácter y termina en una personalidad. Y a partir de la personalidad es cómo nos relacionamos, cómo las personas nos ven, cómo actuamos, y nos las vamos comprando, y siempre está esta necesidad de pertenencia, pertenecer a un grupo, pertenecer a una comunidad, pertenecer. Y en este afán de pertenecer muchas veces nos perdemos, porque entonces vamos a que nos reafirmen, ¿no?, la herida, y vamos a que nos digan sí, ¿no? Entonces, y salir de esa confrontación, salir de esa herida, salir de eso que duele, no está fácil, porque necesitas meterle mucha energía para poder estar presente y para poder empezar a actuar desde la conciencia, ponerlo todo a la vista. Quiere decir que pase de ese inconsciente o subconsciente al consciente. Ese proceso es un proceso sumamente desgastante, cansado, doloroso, y que por eso la mayoría de las veces lo evitamos entrar a eso, porque es como lo desconocido y es como salirte de la zona de confort, y cuando te sales de la zona de confort y además es algo desconocido, pues te pones en alerta, y entonces como ya estás en alerta y ahora estás en sobrealerta, y entonces se vuelve un caos durísimo, porque de repente no sabes por qué otra vez te estás relacionando con las parejas, o te toca la misma, ¿no? Dices, es que me toca otra vez la misma pareja, o muchas veces vienen estos temas donde sentimos que damos y damos y damos y damos y no recibimos a cambio, y entonces vuelve algo muy complejo, porque las personas que reciben y reciben y reciben y reciben y no pueden regresar, se van a sentir en deuda, y entonces se van a acabar yendo, ¿no? Porque es tan grande la deuda que tienes ya con la otra persona que te terminas yendo. Entonces todos estos patrones, todo, ¿no?, se da en las relaciones, porque realmente somos espejo, y el espejo lo que hace es que te refleja sin filtrar, sin juzgar, sin nada, simplemente te refleja. Y eso pasa en las relaciones, pero no nos damos cuenta y estamos ahí, y entonces gastamos toda nuestra energía en estarnos peleando, en estar discutiendo, en estar queriendo que la otra o el otro cambie, en buscar de qué manera demuestras tener la razón, en buscar salvar, en buscar demostrar, en buscar un reconocimiento, o con el miedo a que me vayan a abandonar y que me vayan a dejar y que me vayan a dejar de querer, y en eso se nos va la vida, la energía, todo, ¿no? Y entonces cuando finalmente logras hacerlo consciente y lo puedes hablar, lo puedes verbalizar y puedes decir, yo me siento así, yo no quiero esto, a mí me lastima esto, y la otra persona puede también verbalizar, y puedes tener, se vuelve una comunicación asertiva de un valor que hace la diferencia ante todo. Y por eso yo sigo insistiendo que ahí es donde están los milagros, porque ahí es donde las cosas pasan, porque ahí es donde todo tiene sentido, donde la vida empieza a tener una evolución, una transformación, y entonces tu vida empieza a cobrar un sentido y dices, ok, esto soy, este es mi camino, esto es a lo que vine, esta es mi energía, este es mi cuidado, esta soy yo, esta es mi prioridad. Y entonces, claro, es un camino. El otro día escuchaba a alguien que decía, es un camino sumamente solitario, y hasta ahora yo puedo confirmar que sí, que cada vez
que yo avanzo, pienso que es un camino cada vez más solitario, pero no solitario desde estas creencias de te vas a quedar sola, sino es cada vez más solitario porque entre más te acercas a descubrir y entender quién eres, más te das cuenta que la soledad es necesaria para que tú puedas escuchar tu silencio y a tu corazón. Y cuando los empiezas a escuchar es cuando más vibras, cuando más te llenas y cuando más te das cuenta que es una ilusión de la separación, porque realmente somos parte de un todo, y desde esa magnificencia del todo es que aquí estamos hoy, y es por eso que late el corazón y es por eso que somos tantas personas. Pero entonces dices, bueno, ¿y en la búsqueda de qué o para qué? O sea, ¿qué estoy buscando? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué? ¿No? Y entonces no solo en mi caso se vuelve algo muy solitario, sino que también se vuelve algo muy austero, porque te das cuenta que no necesito más y que todo eso material no representa lo que soy, ¿no? Este coche no me representa. Con este o sin este yo soy yo. No por tener un coche o por no tenerlo dejo de ser más o soy menos. Entonces, cuando empieza ese proceso, no solo es cada vez más solitario, sino que es cada vez más austero, pero en esa congruencia, y muchas personas le dicen paradoja, pero a mí me gusta más usar la palabra congruencia. En esa congruencia es cuando más conectas y cuando más auténtica te vuelves y cuando más tu versión, tu verdad, tu vulnerabilidad están ahí y no hay más que eso. Entonces, cuando no hay más que eso y te das cuenta, dices, claro, esto soy. Esto es yo. Y puedes conectar con tu sombra y puedes conectar con tu luz y puedes conectar con cada una de tus versiones y de tus partes y de tus formas. Y entonces ahí empieza la magia, porque entonces ahí dices, claro, entre más soledad o entre más sola, más me descubro, más me escucho, más conecto conmigo, más mi vulnerabilidad se convierte en mi superpoder, más puedo definirme, más puedo y menos necesito pertenecer y menos necesito demostrar y menos reconocimiento y entonces ahí es cuando se vuelve mucho más austero, porque ya no necesitas nada para demostrar, ¿no? Y entonces esa soledad te permite cada vez más conocerte a ti y conocer quién está dentro, quién eres, y entonces todas las respuestas empiezan a llegar, porque es como las respuestas están acá adentro porque son tuyas, porque eres tú y porque el problema viene con la solución, pero hasta que no lo puedes ver es muy complicado. Porque yo me acuerdo que a mí me decían todo esto y yo decía, no hay manera. O sea, y además, no, me decían, por ejemplo, algo, me acuerdo mucho que me decían, deja de autosabotearte, deja de poner tu cuerpo al límite, deja de estresar, o sea, no puede ser que en el día no tengas 5 minutos para ti, para dedicártelo a una respiración. Y decía, no tengo 5 minutos, y me enojaba y berreaba, ¿no? Y hoy el tiempo dura, ¿no? Y entonces hoy me doy cuenta que el tiempo no es lineal, al menos yo hoy no lo veo como lineal, ni lo entiendo como lineal, sino hoy la manera en la que yo me lo explico es una espiral, en donde el tiempo, entre más estés, digamos, en la parte de la espiral más alejada o alejado del centro, el tiempo tiene otras características y otras condiciones, pero no es lineal, es vertical. Y entonces en esta vertical está el pasado, el presente y el futuro, pero tú decides en dónde quieres estar. Tú decides si quieres estar en el pasado o quieres estar en el presente o quieres irte al futuro. Entonces estar en el pasado implica toda esta depresión, todo este darle vueltas al pensamiento y volver a conectar, porque al final del día el pensamiento está conectado con las emociones y entonces se vuelve un efecto electromagnético y entonces acabas conectando con los mismos pensamientos de ayer y ayer conectabas con los de antes y entonces te vas así y acabas conectando con todos y cada uno de tus recuerdos de la infancia, del pasado, de las heridas, y ahora eso lo traes y lo proyectas porque ese es tu día a día y entonces te empiezas a condicionar que estás viviendo todos los días de una manera en la que pues es un loop, ¿no? De energía, de electromagnetismo, y entonces en ese mismo loop que estás en el pasado se te drena toda la energía y entonces estás atorada o atorado y no logras salir. Y muchas veces estar en el presente
implica mucha energía, porque tienes que ir contra todo eso que siempre has estado como en esa zona de confort o inclusive en ese carril, ¿no? Y tienes que salirte de ahí. Estar en el presente implica mucha energía, y si tu energía está quemada o si tu energía está burnouteada o si estás haciendo miles de cosas, estar en el presente es algo muy demandante energéticamente hablando, porque es como estar en un estado meditativo constante, y ahí es donde pasan las cosas. Ahí es donde realmente, porque puedes observar, puedes ver, puedes conectar, puedes definir, ahí en el presente, cuando estás en el presente, ahí es cuando sucede absolutamente todo. Y cuando te vas al futuro, pues estás futureando en algunas cosas que, si bien futureas en un tema, o sea, en congruencia y asociado, como es esa versión que te puede llevar hacia donde tú estás buscando. Yo hace tiempo hice un ejercicio que para mí es súper valioso, que lo que hice fue hacer mi versión del pasado, la niña, y mi versión del futuro, porque la actual en ese momento ya estaba hasta la madre, estaba cansada, estaba agotada, y era como, ya no quiero, o sea, yo necesito que alguien venga y se responsabilice de mí y ya, y que me resuelva la vida. Pero yo decía, pero a ver, si ya eres consciente, porque ya que eres consciente, ya no te puedes hacer güey. Y entonces yo decía, a ver, o sea, yo quiero que alguien venga y me resuelva la vida y se responsabilice de esto, pero realmente yo sé que la única responsable en todo esto soy yo, y la única que se va a hacer cargo de mi vida soy yo. Y entonces yo decía, ¿cómo le hago? Y dije, ya sé, fácil, mi versión del futuro se encarga. Mi versión del futuro, considerando que la línea del tiempo es la vertical, y esto ya lo vivimos o lo podemos estar viviendo, entonces le dije a la versión del futuro, ahora tú vienes y te haces cargo de esto. No sé cómo, pero seguro tú ya lo hiciste, ya lo lograste, ya estamos del otro lado. Y volteé con la niña y le dije, no te preocupes, despreocúpate, tú diviértete, tú ponte a jugar, ella nos va a sacar de aquí. ¿Cómo? No tengo la menor idea, no lo sé. Yo solo estoy aquí. Y entonces ahí fue cuando yo dije, yo solo voy un día a la vez. Ayer ya es pasado, y mañana no tengo ni idea qué va a pasar. ¿Por qué? Porque la yo del futuro se va a encargar de esto, y la del pasado ya pasó, y la niña que se divierta, que juegue, que haga lo que quiera hacer, pero ya. Entonces eso me ayudó mucho, porque fue como, la del futuro, hazte cargo, como tú puedas, como sea, no lo sé, y ven y cuéntame cómo lo hiciste o qué tengo que hacer yo, porque yo ya me cansé. Pero yo sé que es un tema mío, que me toca resolverlo a mí, es mi responsabilidad, y no puedo hacer más nada, más que vivir en el presente y tomar acción y decidir y probar y seguir y avanzar y ir un día a la vez, decidiendo y avanzando y dando un paso a la vez, y ir viendo eso, qué sucede, si cambia algo, si no. Y al final, cuando decido, y por eso es como esta parte donde te dicen, si ya te funcionó, pues vas, ¿no? O sea, sobre lo que ya te funcionó, sobre eso. Y llevo ya mucho tiempo trabajando, viviendo en el presente, pidiéndole a la del futuro que se haga cargo, porque estoy segura y confío plenamente en ella, que ya lo hizo, que ya lo logró, como no tengo ni idea. Y explicándole a la del pasado, contándole que ya lo logramos. Y todo, desde como lo veo hoy, tiene que ver justo con la congruencia y con la coherencia que hay entre mente y corazón, emoción, acción, decisión. ¿Por qué? Porque si tú pides algo o si tú quieres algo, pero tu mente está segura que no puedes, que no te lo mereces, que no es para ti, que no hay manera, que hay una incongruencia interna muy grande, muy fuerte, y luego escuchas otras cosas y luego sientes que sí, pero no, o viceversa, piensas que sí, pero sientes que no puedes. En fin, es una confusión muy fuerte, muy grande, que lo único que genera es que estemos atoradas o atorados en eso, y que no fluya, y que no podamos tomar nuestro lugar, y que guardemos rencores, resentimientos, rabia, ira, ¿no? Y la proyectemos y nos desquitemos con las personas. ¿Por qué? Porque nos cuesta muchísimo trabajo aceptar y asumir que así como a nosotros nos está pasando, a todas las personas les pasa, porque son heridas, porque son patrones, porque vivimos en sistemas, vivimos en familia, y porque nadie es perfecto, y porque somos parte del todo, y porque esa es la misión que venimos a esta vida, evolucionar como almas, como personas, como seres humanos. Y nuestro cuerpo es ese templo
o esa herramienta a través de la cual nos vamos a experimentar en esta realidad, y tenemos toda la fuente, porque somos parte de la fuente, somos parte de esa creación, porque somos conciencia, y todo a nuestro alrededor es conciencia. Entonces, cuando lo entiendes, es como todo empieza a cobrar sentido y dices, claro, todo lo demás hoy ya no me resuena, ni me siento que pertenezco ni nada. Y cuando ya lo empiezas a ser consciente, lo integras, lo honras, esa sensación de incertidumbre cada vez es menos, y te das cuenta que no solo eso, sino que ahora resuenas con otras personas, con otras circunstancias, y entonces ese tiempo que antes era tan largo en esa espiral, ahora se empieza a hacer tan corto, y las cosas empiezan a pasar, y los resultados, y decides y accionas y piensas y se da, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez estamos más alineados en y entonces todo fluye y todo se da. Y es sumamente respetable también aquellas personas que decidan que no quieren, que no se van a meter en esto, que es sumamente respetable. Pero eso también muchas veces conflictúa, porque es como, si yo decido hacer algo diferente, me puedo quedar sola, porque estoy haciendo algo diferente. Pero yo hoy creo que muchas veces ese miedo se ve recompensado cuando las personas llegan y te dicen, me encanta lo que haces, me encanta tu sabiduría, me encanta tu forma de ser, gracias por estar, gracias por escuchar, gracias por empatizar, te respeto, ¿no? Eso se compensa, y entonces dices, bueno, algo estoy haciendo que a las personas les resuena, que les estoy aportando, que les estoy agregando valor a sus vidas, que esto tiene un sentido, y que esto para mí además tiene un gran sentido en mi vida, en mi ser, en la manera en la que me relaciono, en la manera en la que me comunico, y en el impacto que estoy teniendo en otras personas, en otras vidas. Y entonces ahí es donde empezamos a darle la vuelta y empieza a tener un sentido mucho más allá, mucho más profundo, y con una austeridad que dices, no necesito más que ser yo en mi versión más auténtica y actuando desde mi verdad en congruencia. Y eso es lo que yo hoy busco cada día, en cada momento, actuar desde la verdad, en congruencia, desde mi verdad, en congruencia entre lo que pienso, siento, decido, actúo, resueno. Y hoy me doy cuenta que cuando estoy en esa frecuencia, las cosas llegan, las cosas pasan, las cosas suceden, las personas aparecen, todo se da, y es como, otra vez me voy a lo mismo, es el milagro que está ahí, que muchas veces no lo quise ver, y que hoy que me abro a verlo y a recibir, y ¿no? Es algo maravilloso. Y cuando a mí me dicen confía, a mí me cuesta trabajo confiar, y siempre en oración pido, pon luz en mi corazón, guía mis pasos y enséñame a confiar y a fluir, porque ahí está este flujo literal de toda la plenitud de la libertad, de la autenticidad, de la valentía, de la verdad. Y la verdad siempre va a resonar y a prevalecer ante todo. Y cuando empiezas a actuar desde la verdad, desde el amor, y dejas de actuar desde el miedo, desde la mentira, desde la rabia, desde la ira, desde el rencor, tu vida, tus células, tu cuerpo, empieza a resonar en una frecuencia mucho más sutil, mucho más expandida, mucho más amorosa. Y en esa frecuencia hay muchas otras personas también con las que se resuena, con las que se construye, con las que se crea, con las que se proyecta, con las que, ¿no? Y entonces es una riqueza brutal, absoluta, que no es que llegue de la noche a la mañana, no es que haya un método, no es que haya una fórmula, sino que se construye, y cada quien tiene su propio ritmo, su propio proceso, sus propios temas, sus propias heridas, aun cuando hay una gama o una clasificación o un parámetro para poder identificar y ponerle nombre y sentirte aliviada o aliviado. También cada quien vivimos en entornos, en contextos totalmente diferentes que nos marcan, que tenemos estas creencias, que no, y a partir de ahí es donde entonces te das cuenta que cada quien está en su camino. Yo lo que decidí es convertirme en este acompañante o en esta alquimista de conciencia que puede estar ahí desde la empatía, desde el amor, desde la aceptación, desde el no juicio, desde el acompañamiento, de la humildad, de decir
Cada quien tiene su proceso, su tiempo, su momento, sus temas, su historia, porque cada quien es una historia totalmente diferente. Cada quien lo vive, lo percibe, lo vibra, lo siente desde su perspectiva, desde su óptica, desde su vitral, desde su propio proceso, crecimiento, desarrollo. Y entonces ahí es donde yo sí decido que a mí esto me apasiona y que la manera en la que yo puedo estar es como acompañante, un paso atrás, desde este amor incondicional, desde esta aceptación y decir, aquí estoy y vamos a lo que venga, a lo que sea. Y esa es la razón por la que hoy estoy aquí.